Buenas noches, hermanos. En la gracia de Dios, en esta noche terminaremos la consideración de la primera epístola de Juan. Nos toca ver los versículos 18 al 21 del capítulo 5. ¿Sí? Un breve resumen inicial. Estos versículos representan el resumen de toda la epístola. ¿Sí? Y hay una característica: repite por 3 veces al inicio de los versículos 18 al 20 la palabra sabemos, ¿sí? Expresando un conocimiento ya incorporado por sus lectores y también por cada uno de nosotros, y finaliza la epístola en el versículo 21 con una seria advertencia. Leemos entonces estos versículos, ¿sí? Primera Juan capítulo 5 a partir del versículo 18. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado o no pecan de manera habitual, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos, o porque Cristo, el Hijo de Dios, lo tiene bien agarrado y el diablo no puede echarle mano. Versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno, o está bajo el dominio de Satanás, o en el poder de Satanás. Versículo 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento o sabiduría para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Versículo 21. Queridos hijos o hijitos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Apártense de los ídolos. ¿Sí? Bien, vamos a ir considerando cada uno de los versículos. En el versículo 18 sabemos que el que ha sido engendrado de Dios, es como comienza este versículo, y los que nacimos de nuevo es porque Dios nos engendró, ¿sí? Y al nacer de nuevo tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza divina en cada uno de nosotros, ¿sí? Leemos 2 Corintios 5:17, versículo muy conocido. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La antigua vida ha pasado, una nueva vida ha comenzado, nueva característica de vida, nuevos principios, porque somos una nueva naturaleza. Poseemos la naturaleza divina, porque Dios nos engendró y por lo tanto no puede continuar habitualmente entregado al pecado, ¿sí? Es un nuevo tipo de vida que tenemos en cada uno de nosotros gracias a la nueva vida que Dios nos dio, o por la gracia de Dios. Cristo nos mantiene protegidos, aunque tengamos cuidado de no dejarlo de lado y alejarnos de su protección, ¿sí? Al alejarnos de Él y desobedeciendo sus mandatos. En ese caso es nuestra responsabilidad y las consecuencias, debemos hacernos cargo de las consecuencias por las decisiones tomadas, ¿sí? No nos creamos que al aceptar a Cristo como Salvador tenemos piedra libre para hacer nuestra voluntad. Somos esclavos de Cristo, somos esclavos de Dios y tenemos que obedecer sus mandatos para que nos vaya bien y tengamos larga vida en la tierra, ¿sí? En realidad el diablo puede tocar a los creyentes, ¿sí? Estamos viendo el ejemplo de Job en la Biblia y vemos cómo Satanás actúa, pero también vemos que siempre
lo hace bajo la autorización de Dios, pero no nos puede sujetar, retener ni llevarnos. Puede tocarnos, ¿sí? Como tenemos el ejemplo bíblico de Job, pero no nos puede sujetar, no nos puede retener, ni tampoco llevarnos, ¿sí? Versículos que tenemos que afirmarnos. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Dice el Señor Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sí? Tengamos cuidado, esa es la advertencia que hace el Señor. Si no le seguimos, no podemos reclamar su protección. Seguimos en la lectura. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre que me las ha dado es el más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Versículo 19. Profundiza lo expresado en el versículo anterior, en el versículo 18. Y comienza también: sabemos que somos nacidos de Dios y el mundo entero yace en el maligno. Es importante analizar el contraste mencionado. El Hijo de Dios está de pie, está vivo en la gracia de Dios. ¿Sí? Leemos un versículo, 1 Pedro 5:12. Nos dice: Primera Pedro 5:12. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas o Silvano, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esa gracia. El Hijo de Dios está de pie, está vivo en la gracia de Dios, en el Señor Jesucristo. En la segunda parte del versículo 20 que leímos: y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Porque está arraigado en Él y en Él puede caminar. Leemos Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por lo tanto, de la manera que recibimos a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó y rebosarán de gratitud. En cambio, el inconverso, es decir, el mundo entero de los que están sin Dios, están sin Cristo y sin esperanza, yace estirado en el maligno, dice literalmente. Esa es la postura natural de los cadáveres. Yacen en el poder de Satanás, aunque Dios puede devolverle la vida, como hizo con cada uno de nosotros. Leemos 1 Corintios 6:11. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y leemos el pasaje tan conocido de Efesios capítulo 2, los primeros
9 versículos. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo o la ira de Dios, igual que todos los demás. Y esta es nuestra descripción. Pero Dios, que es tan rico en misericordia, nos amó tanto que a pesar que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, porque somos la obra maestra o el poema de Dios. ¿Sí? Esto nos debe animar a los cristianos a predicar, sacando las almas de las garras del diablo, aunque solo Dios puede devolverles la vida. Termina, la realidad es que los cristianos pecamos, pero le pedimos a Dios que nos perdone y continuamos sirviéndole. Dios nos libró de la esclavitud de Satanás y nos mantuvo protegidas y nos mantiene protegidos de sus ataques incesantes. Sí, como dijimos, el Hijo de Dios, el cristiano, no peca de manera habitual como principio y forma de vida. Podemos pecar y pecamos, y muchas veces, ¿sí? Porque conociendo la verdad nos damos cuenta de nuestros errores, ¿sí? Pero al arrepentirnos, seguimos adelante, Dios nos renueva su comunión con Él. El resto del mundo no tiene la libertad que los cristianos tenemos para obedecer a Dios. A menos que las personas crean en Jesucristo, la única opción que tienen es obedecer a Satanás. Releemos esto. A menos que las personas crean en Jesucristo, la única opción que tienen es obedecer a Satanás. ¿Sí? Y eso éramos nosotros antes de nuestra salvación, antes de nuestra conversión. No existe un punto medio para las personas. O le pertenecen a Dios o viven bajo el control de Satanás. ¿Sí? Importante para poder compartirlo con la gente. Por ahí les es chocante que alguien le diga que son hijos del diablo, como dice la palabra también, que están bajo el control y el dominio de Satanás. Pero sepámoslo para que alentarnos a cada uno de nosotros a poder arrebatar esas almas del poder de Satanás. Versículo 20. Mas sabemos que el Hijo de Dios ha venido y está aquí y nos dio inteligencia o nos dio razonamiento, una mente que razona, para que conozcamos al verdadero, al genuino, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es lo que dice literalmente este versículo. Jesucristo vino. Es un hecho que se produjo en el pasado, pero sus efectos se sienten en cada uno de nosotros los que creemos. El principal objetivo de la venida de Cristo
fue hacernos conocer al verdadero Dios. Al hablar de conozcamos, lo que está hablando es que existe un conocimiento íntimo, cordial y experimental. Está en tiempo presente, enfatizando la actitud continua del creyente en su comunión con Dios. Un conocimiento que debería ir creciendo a medida que nuestra vida sigue avanzando. Nos presenta al verdadero Dios en contraste con los falsos dioses. Además está en comunión vital con el verdadero, en su Hijo Jesucristo, quien no solo es la revelación de Dios, sino que también es la vida eterna, vida divina, la gracia y la verdad de Dios. ¿Sí? Leemos Juan capítulo 1, versículos 14 y 16. Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre o se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. Y el versículo 16, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, o gracia sobre gracia. La verdad de Dios a través de Jesucristo, la gracia de Dios a través de Jesucristo, nos vinieron por medio de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ese versículo tan conocido de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, ¿sí? Dice, se los quiero leer directamente aquí de la traducción 2.5, pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad de Dios, y es el hombre Cristo Jesús, ¿sí? Y bueno, como dice Juan 14.6, es el único camino de los hombres a Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. La referencia final, este es el Dios verdadero y la vida eterna, puede referirse tanto a Jesucristo como a Dios Padre, ¿sí? En eso hay una diferencia en la consideración de ese término que dice ¿sí? Pero bueno, tengamos presente esto, que puede tener la doble interpretación o la doble acepción. Y el versículo 21, dijimos, termina con la advertencia. Hijitos, guárdense, manténganse a distancia de una vez y por todas y para siempre de los ídolos. Es lo que dice literalmente la palabra. Los ídolos son siempre los falsos sustitutos del Dios verdadero, como sea cualquier cosa a la cual le demos nuestra lealtad y sustituya a Dios como el centro de nuestra vida. Puede ser cosas que sean aceptadas, ¿sí? Familia, no sé, gustos, lo que sea. El problema es que cuando eso ocupa el lugar principal en nuestra vida y dejamos a Dios de lado por esas circunstancias o esas características, realmente se convierten en nuestros ídolos. Los ídolos son siempre falsos sustitutos del Dios verdadero, como sea cualquier cosa a la cual le demos nuestra lealtad y sustituya a Dios como el centro de nuestra vida. O puede ser una ideología que tome el lugar de la fe verdadera, engañando y negando la absoluta humanidad y deidad de Cristo, o que afirme tener más autoridad que la Biblia. Juan presenta una clara definición de quién es Cristo. Lo que pensemos acerca de Él es fundamental para nuestra instrucción, para nuestra predicación y nuestra manera de vivir.
Jesucristo es Dios hecho hombre, es plenamente divino y plenamente humano. Vino a la tierra para morir en nuestro lugar y pagar por nuestros pecados. Cuando creemos en Él, recibimos la vida eterna y el poder para cumplir con su voluntad. Toda la vida del ser humano gira alrededor de estas dos preguntas. ¿Quién es Jesucristo? ¿Y cuál es nuestra respuesta, como ya lo estuvimos analizando? Pensemos las respuestas de esto y hagamos extensiva estas preguntas a las personas que no conocen a Dios, ¿sí? Y que algún día serán confrontadas con estas preguntas. ¿Quién es Jesucristo? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Bien, nada más. Que el Señor nos bendiga en la consideración y en el análisis y la meditación de su palabra.